Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Bueno, pues si les parece, cogemos esa oración que nos han repartido y por la cara anterior, donde pone testigos de Cristo, rezamos la oración primero al comenzar y luego la del reverso al terminar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, luz verdadera que ilumina todo hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios, el Padre, para ser nuestro Maestro y que enseña los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son los espíritus de vida, pero ¿quién es digno de abrir el libro rompiendo el sello? Tú solo, tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se ocultan. Haz que tus palabras penetre nuestras almas, guíe con luz nuestros pasos, ilumine nuestra senda, hasta que manera el día y se disipen las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, pues bienvenidos todos los veteranos y los que venís por primera vez hoy. Y en consideración obviamente a los que venís por primera vez, los veteranos que nos perdonen, pero vamos a explicar un poquito, en principio, dónde estáis, dónde estamos, a qué nos dedicamos, qué es Fe Católica, ¿no? Y también la oración que acabamos de rezar y la que vamos a rezar al final. Nuestro fundador, el padre Ramón Sánchez de León, que está en una fotografía de la entrada, que en paz descanse, enamorado de la Biblia, desde el año, desde febrero del 50, creó esta asociación de fieles, que primero se llamó Defensa de la Fe o Defensio Fidei, y luego en 1956 pues ya empezó a funcionar Fe Católica como tal. El objetivo: formar seglares de una manera sencilla, que con la palabra de Dios en la mano sean capaces de dar testimonio de su fe. Una cosa preciosa, porque ni pretendemos ser grandes teólogos, ni exegetas, ni entendidos en Sagrada Escritura, sino para cristianos de a pie, por decirlo de alguna manera, tener en nuestra mano la herramienta conveniente, necesaria, cada día más, y ahora, actualmente, pues más que cuando se fundó, o por lo menos con la misma necesidad y premura, en la sociedad esta que nos encontramos, pues prácticamente secularizada, donde el tanto cuanto es lo que cuenta, donde allá cada cual. Pues bien, nuestro fundador, el padre Sánchez de León, enamorado de la Biblia, en todo trató de imprimir ese carácter de sencillez a la obra. La oración a Cristo y a la Virgen, con la que terminaremos nuestras clases, son frases bíblicas encadenadas con sentido. Es decir, la misma oración en sí es lectura de la palabra de Dios, es Biblia pura. Y el lema nuestro, el lema de Fe Católica, es esa cita de Marcos 10:29, para los que tomáis nota, por si queréis verla en casa, de por mí y el Evangelio. Es decir, nuestro sentido, la razón de ser de nuestra obra es por Cristo y por el Evangelio, vivir por y para Él. Y luego os he dibujado ahí la tau, nuestra tau, que tenéis también en la oración. La tau es la última letra del alfabeto hebreo y la 19ª del alfabeto griego, y que se corresponde en nuestro idioma con nuestra T. Pero más que una letra del alfabeto en sí, es un signo, todo un símbolo, conocida sobre todo en el ámbito franciscano.
San Francisco profesaba una profunda devoción al signo del ataúd. O lo encontramos también, ahora leeré la cita, en Ezequiel y en Apocalipsis. En Ezequiel dice, hoy voy a leer todas las citas para que nadie se nos asuste, pero en adelante procuraremos tener escritas las citas o bien en la pizarra o bien una transparencia, de manera que los que venís un poquito antes podáis ver la cita de qué se trata e irla buscando, para que cuando yo mande leer, pues lo hagamos con agilidad. Lo que sí os pido es que los que os atreváis a leer, que no es ninguna obligación, nadie se asuste por eso, sino que le apetece leerlo y lo lee, pues que bien lo haga en voz alta, reconocible, o se ponga en los asientos más de adelante, por una razón muy sencilla. Primero, porque todos lo escuchemos y dé sentido a lo que estemos exponiendo, pero también porque habéis visto aquí la cámara, que nuestro buen amigo Manuel se encarga todos los lunes de grabar estas conferencias, estas charlas, estos cursos, porque lo ponemos en la web nuestra de Fe Católica, www.fecatólica.es, y también en Gloria TV, de manera que si por alguna causa nosotros queremos bajárnoslo o tal, pues tenerlo ahí. No es nunca como el directo, claro, como ver un partido de la tele o ir al campo, no es igual. Pero bueno, ahí está, también para saberlo. En consecuencia, esa es la razón de que pidamos leer alto las citas para que pueda recogerlo la grabación. Por cierto, saludamos a nuestros amigos, los que nos siguen a través de internet. Pues bien, les estaba diciendo, bueno, perdonadme, lo mismo se me va el tú que de usted. Casi seguro que me oiréis más a llamaros de tú que de usted. Sí. Perdonad ese atrevimiento, pero es que se me escapa sin querer. Estaba diciendo que nos encontramos referencias a esta Tau tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. En el Antiguo Testamento está en Ezequiel 9, del 3 al 6, y en Apocalipsis, capítulo 7, del 2 al 4. Dice en Ezequiel: recorre la ciudad, Jerusalén, y marca una Tau en la frente de los hombres que gimen y lloran por todas las abominaciones que se cometen en ella. Y a los otros les oí que les dijo: recorred la ciudad detrás de él, herid, etcétera, etcétera. No toquéis a quien lleve la Tau en la frente. Y en Apocalipsis: vi a otro ángel que subía del oriente y que tenía el sello de Dios vivo, y gritó con voz fuerte a los 4 ángeles. Se había mandado causar daño a la tierra y al mar. No causéis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con el sello la frente de los siervos de nuestro Dios. Por tanto, una letra, pero también un símbolo. Y en lo que atañe a Fe Católica, nuestra Tau tiene esta simbología de marcado con el sello de los sellados por el Espíritu de Dios, y tiene otro significado, el de testigo, la T de testigo, la de testigo de Cristo. Os habéis encontrado la oración que pone testigo de Cristo. Pues bien, algo más que la T que vemos en la parte de abajo de esa T, que es un ancla, o quiere significar un ancla. Testigo de Cristo y anclados en la Iglesia. Ese es nuestro distintivo. Y en consecuencia, ostentarla o aspirar a tener este símbolo significa compromiso. ¿Compromiso con quién? Pues con Cristo, con el que del que intentamos ser testigos, en su Iglesia, de las que nos sentimos hijos, comprometidos en la difusión de la palabra del Evangelio. ¿Mediante qué instrumento? Pues este sencillo instrumento de la Asociación Pública de Fieles Fe Católica, inscrita en el Arzobispado de Madrid, consecuentemente con todas las licencias y permisos, y 100% católica. Esto lo digo a efectos de cualquier reticencia que se pueda colar. ¿Estos quién son? ¿Serán mormones? ¿Serán testigos? ¿O serán católicos? Pues son católicos, somos católicos, ¿no? Tengo que pedir disculpas en primer lugar por los 10 minutillos que hemos empezado tarde. En los carteles se anunciaba que a las 7 y hemos empezado a las 7:10. ¿Consecuencia de qué? Bueno, pues de que el padre ha llegado un poquito tarde.
El padre Roberto, al que habéis visto todavía algunos de vosotros que habéis llegado al final de la misa, nos dice misa media hora antes, de 6:30 a 7. El día que por alguna razón sepamos con antelación que él va a fallar, que puede ocurrir, porque el pobre está liadísimo, pues lo diremos, o además de decirlo, el que tenga intención de venir a coger la misa antes de la charla, de la conferencia, pues ese día acabaremos un poquito antes, en lugar de a las 8, a las 8 menos 10 o así, porque el que tenga previsión de oír misa y no haya llegado, o no, contando con esta no la encuentre, pueda acercarse aquí al Perpetuo Socorro, a las más próximas que hay, para que tampoco se vaya sin misa. Pues bien, no leo ya la de Apocalipsis, sí, la he leído, la de Apocalipsis. Y eso es lo primero que quería decirles o deciros a propósito de nuestra TAU y de nuestra Asociación Pública de Fieles Fe Católica. Bien, el curso que vamos a comenzar es precioso, bonito, pero es muy ambicioso, es decir, muy extenso. Y eso que vamos a ir dando grandes saltos. O sea, no pretendemos ver capítulo a capítulo y versículo a versículo toda la historia del Antiguo Testamento, porque no acabaríamos ni queriendo. Sin embargo, sí vamos a intentar darlo en 2 cursos consecutivos. De hecho, en las hojavillas que habéis visto, o os han repartido, que habéis visto por ahí, o sea, por la que probablemente algunos de vosotros hayáis venido, decimos primera parte, porque no sabemos hasta dónde vamos a llegar, pero ahí intentaremos. Y a esto hay que añadir otra cosita más, que nos va a restar por lo menos 2 o 3 lunes del curso en sí. Y es que esto lo pidieron ya los veteranos del año pasado, porque ya hace algunos años que no lo hacíamos, pero con mayor razón para los que venís por primera vez. Y es que queremos hacer una breve síntesis de introducción a Sagrada Escritura. ¿Por qué? Pues porque nos va a salvar de muchas dificultades, de muchos problemas, que de no conocer estas reglas mínimas, pues no nos haríamos algún lío, ¿no? Por supuesto, podéis hacerme las preguntas que queráis, que en la medida que yo pueda os las responderé, pero sí agradeceré que sea al final, o que toméis nota, para no interrumpir el hilo de la exposición correspondiente a cada lunes. Pues esto no lo he entendido, luego se lo pregunto a Adolfo. Por cierto, otra cosa mal hecho. Me llamo Adolfo Galán y soy el responsable, el presidente por este periodo que me nombró el obispo de esta asociación. Es decir, me quedan un par de años, ¿no? Dentro de 2 años habrá que buscar otro que lo haga mejor que yo, o por lo menos que me revele. Pero bueno, que estoy a vuestra entera disposición y con gusto, por correo electrónico, como sea, intentaremos siempre dar respuesta a vuestras preguntas. Lo que sí pedimos, obviamente, y para no interrumpir el curso a los demás, es que no sea en el momento en que os surja, sino que tenéis esa pequeña nota y luego al final, y al día siguiente, si es una pregunta de carácter general, pues a lo mejor al día siguiente empezamos con esa respuesta. Es lo que suelo hacer en la radio. También tenemos, como Fe Católica, un programa de radio quincenal, en Radio María. ¿Alguno de vosotros ha venido porque ha oído la misa en Radio María? No, todos habéis ido por otros medios que no Radio María. Bueno, pues los miércoles alternos a las 5 de la tarde tenemos un programa que se llama Hagamos Viva la Palabra, y que allí estamos desarrollando el libro de Apocalipsis. Bien, también por si alguno quería enterarse. Decía que vamos a robar unos lunes al curso en sí, porque queremos poner los raíles para que ande el tren, así se entiende mejor. Tenemos que poner las bases para entender mejor luego la explicación del curso. La Biblia, como sabéis, se le llama también las obras completas de Dios. Y la palabra Biblia viene de la palabra griega ta biblia, los libros. Algo así como los libros por antonomasia, la biblioteca de Dios. Es el bestseller de todos los tiempos, el libro de la Biblia. El éxito editorial mayor. Fue el primer libro que se imprimió cuando se descubrió la imprenta, pensando qué libro habría que imprimir para hacer uso de este nuevo artilugio que es la imprenta. Adelante, adelante, tome asiento.
Póngase por ahí donde mejor le venga. Pues en la Biblia de Gutenberg, del siglo XV, todo el mundo estuvo de acuerdo en que el libro primero que se debía de imprimir era la Biblia. Se imprimen anualmente millones de ejemplares en todas las lenguas o dialectos escritos de la tierra, 300, 400 dialectos, no sé cuánto hay, muchísimos, pero obviamente en cuanto se extiende un pelín el cristianismo en ese lugar donde hay una nueva lengua, se procura enseguida tener traducida la Biblia a esa lengua, obviamente, porque el mensaje no es nuestro, el mensaje es de Cristo, que nos habla a través del Espíritu Santo, que es el único autor de la Biblia, en esas páginas de la Sagrada Escritura. Por tanto, se puede decir con toda propiedad, en todas las lenguas o dialectos que se escriben en la tierra. Es el libro más citado, más difundido, es el más leído y es el libro de las grandes y eternas polémicas. Dividido en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento, ha dividido en dos también a la humanidad. Los que lo creen, o los que lo creemos, como palabra de Dios, como revelación de Dios al hombre, y lo aceptan o lo aceptamos con toda la carga sobrenatural que conlleva, y los que lo rechazan, no creen que sea palabra de Dios, como revelación de Dios al hombre, y no lo aceptan, pero no lo aceptan desde el punto de vista sobrenatural, por la carga sobrenatural que conlleva, porque como costumbrista o literario, hoy es un libro considerado por todos como único y excepcional. Este libro, o mejor, este conjunto de libros, esta biblioteca de Dios, ha sido redactada a lo largo de 15 siglos. Abarca las culturas más opuestas, los caracteres más diversos y, como decía, es imprescindible conocer algunas ideas fundamentales, algunas pequeñas nociones de Sagrada Escritura que nos ayuden a superar justo estas dificultades que tienen que surgir por fuerza al encontrarnos con escritos, con historias, con palabras, con costumbres, con modos, algunos de hace más de 3000 años. Y ojo, en base a enseñanzas, tradiciones y narraciones cuya cifra en miles de años la ciencia no se atreve a fijar. ¿Por qué? Pues porque es verdad, y ahí he puesto un cuadro, ahora explicaré el por qué. Hay una parte, que es todo lo que llamamos prehistoria, que habla pues de la creación del mundo, por ejemplo. Todavía andan averiguando cuál es el origen del mundo, que si el Big Bang, que si no sé qué año, que si no sé qué otro, que si las estrellas, que si las constelaciones, y de eso habla en sus primeros capítulos el Génesis. Por tanto, como veis, no es nada fácil de fijar. Desde luego no pretende este breve introducción, doctoral análisis de Sagrada Escritura, ni siquiera el curso completo, pero vais a dar cuenta que nos viene muy muy bien para ver la palabra de Dios tal como la transmite oficialmente la Iglesia. Para un estudio particular, pues bueno, hay otros centros de mayor relevancia, pues ahí ya tenemos, por ejemplo, en Madrid, además de la Universidad de Comillas que existía, ahora tenemos la Universidad Eclesiástica San Dámaso, que hace 3 años dejó de ser solo facultades para ya ser universidad eclesiástica, y ahí hay todo un bagaje cultural para profundizar más. Y si de cursos bíblicos sencillos, concretos, se trata, pues también los impartimos nosotros en parroquias, o os podéis encontrar en parroquias con algún sacerdote que le gusta la Sagrada Escritura, que también lo explica. Bien, hay desde lo menos a lo más. Nosotros vamos a intentar quedarnos en el medio, sin ser muy, muy, muy bajo, sin dar un poquito de cultura, de formación bíblica. Interesante de todos modos que conozcáis, lo solemos poner ahí en la entrada, los cursos que estamos impartiendo en parroquias. Pues si alguna parroquia os viene bien o os pilla cerca, o alguna de las residencias mayores que también se están dando o tal, pues me voy a acercar
porque no veáis solo, no escuchéis solo al pesado de Adolfo, sino que otros compañeros están dando cursos también por ahí en otros sitios. Pues bien, tenemos 12 cursos editados también, porque hubo un momento en que tuvimos editorial. Como os digo, esto data de 1956, y en su momento, en vida del padre fundador, del padre Ramón Sánchez de León, jesuita, pues se editaron unos cursos que todavía quedan ejemplares por ahí, los llamados cursos Cristo en Casa, que tuvieron muchísima difusión, sobre todo en Sudamérica, y pues allá por los años 60 o principios de los 70. Hay, como San Pablo decía, en todo momento, escribiendo a su discípulo Timoteo, una necesidad de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, decía Pablo a Timoteo, vimos estos dos últimos cursos pasados, las cartas de San Pablo. Por eso esta la leo yo, que muchos la conocéis. Dice la segunda de Tito: la palabra de Dios es útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia, o sea, en la santidad. Y Menéndez Pelayo escribió acertadamente que el empobrecimiento espiritual del pueblo español en los siglos XVIII y XIX se debió, fijaos la observación, al olvido de la Biblia por parte de pastores y fieles. A poco que habléis de la Biblia, comprobaréis que parecen escritas para nuestros días aquellas palabras del profeta Amós, donde dice: mandaré hambre, y no hambre de pan, sino hambre de oír la palabra de Dios. Para que los que tomáis nota, Amós 8:11. Por otra parte, nos ha tocado vivir en un mundo semejante al mundo que le tocó vivir a San Pablo. Cita que vimos también cuando hablamos de la carta a los romanos, en el que describía aquel mundo contemporáneo de él como llenos de injusticia, maldad, malicia, avaricia, dados al homicidio, orgullosos. Todo eso decía, desamorados, la carta a los romanos en el capítulo 1, en el versículo 28. Y aquel mundo cambió. ¿Por qué cambió? ¿Fue en base a una mejora de estructuras, en base a una planificación científica? ¿Fue acaso fruto de una buena política? El mundo iba cambiando a medida que iba conociendo a Cristo. Y si nuestro mundo ha vuelto a ser igual al de entonces, y si las mismas causas producen los mismos efectos, la solución es conocer a Cristo y darlo a conocer. Ya tenemos trabajo. Ya tenemos todos trabajo. Bueno, es una de las grandes recomendaciones, tanto de nuestro vicario de Cristo actual, el Papa Francisco, como de nuestro obispo, nuestros obispos. La evangelización, la catequización, el apostolado directo, que estamos en una sociedad de misión. España, desde luego, ciudad de misión, o sea, está clarísimo. Entonces, es una llamada también a nuestra generosidad. La solución, dar a conocer a Cristo. Y ya está. Y por eso digo que estas primeras lecciones van a ir encaminadas a conocer el hilo. Bueno, primero va a ser poner las bases, como digo, y luego el curso en sí va a ser descubrir el hilo conductor que atraviesa toda la Escritura desde el protoevangelio. ¿Qué es eso que dices, Adolfo? ¿Qué es esa palabra tan rara del protoevangelio? Pues es una cita que viene en Génesis 3:15. El Génesis 3:15, eso es lo que se llama el protoevangelio, porque como es ya como un fogonazo, como un destello de lo que ha de ser la salvación. Desde el mismo momento en que el hombre cae, haciendo uso de su libertad, le dice a Dios: paso de ti y de tus cosas, como dice un amigo mío, paso de ti y de tu caballo, y se aleja, causa-efecto. Es decir, si el ser ofendido es infinito, el hombre, haciendo uso de su libertad, se aleja a una distancia infinita y a una velocidad infinita de quien es todo para él, del que depende, del que le ha creado, del que si se olvidara por un momento de él, dejaría de existir.
de Dios. Cuando Cristo viene al mundo, arregla el fiasco, como Dios puede y como hombre quiere, y se da la redención. Pues bien, desde el momento de la caída está la promesa de la redención. Fijaros si es generoso nuestro Dios y lo que quiere al pobrecito género humano, ¿no? Y es, lo encontraréis cuando busquéis la cita en casa, de Génesis 3:15. Pongo perpetua enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Te aplastará la cabeza, etcétera, etcétera. Está anunciando ya la figura del Redentor. Pues bien, desde ese mismo instante hasta que Cristo nos consigue la salvación con su pasión, muerte y resurrección, hay todo un conjunto de anuncios, todo un conjunto de citas que nos van a ir dando la clave de la historia de la salvación. La Biblia es un mensaje de Dios al hombre. Por eso en ella encontraremos la solución a esos misterios que ha hecho pensar en mayor o menor escala a todos y de siempre. ¿Cuál es mi fin? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cómo se explica el dolor, el sufrimiento, la muerte? Las eternas preguntas que están en el alma de todo hombre que reflexiona, todo hombre que reflexiona, que se lo plantea alguna vez, porque desgraciadamente pues todos somos testigos de que hay personas a nuestro lado que se limitan a, hombre, no voy a decir a llevar una vida vegetativa, pero casi, o sea, comer, vivir, reproducirse, morir sin dar un sentido a su vida. Los encontramos a nuestro lado, ¿no? Pues bien, pero este mensaje, no lo olvidemos, va dirigido de Dios al hombre. Y el hombre es creado, inteligente y libre. Característica fundamental de la inteligencia es el progreso. El hombre ha ido progresando a través de la historia. Y Dios, como buen pedagogo, como el mejor pedagogo, y respetando la libertad del hombre, la libertad de la psicología humana, que él creó, hubo, por decirlo de algún modo, de amoldarse en cada momento histórico a la capacidad de conocimiento del hombre de esa época, de manera que el mensaje pudiera ser entendido por él. Y os pongo un ejemplo, porque en ocasiones nos encontraremos, os decía que en ocasiones nos encontraremos hasta con mensajes contradictorios. Sí, hombre, ¿cómo Dios dice aquí sí y luego aquí no? Pues es que no lo acabo de entender. No lo acabo de entender porque no tengo esta visión histórica, que es lo que intento representar con ese ángulo abierto, de que el Señor tiene que acomodarse al hombre en la época. Pensad por un momento en un niñito de 1 año, 2 años, que empieza a comer por sí solo y que quiere cortar el filete de pollo que le pone su mamá con un cuchillo muy afilado. Y le dice, oye, cuchillo no, te lo parte mamá y tú te lo comes. Ese niño, cuando tiene 10, 12 años, el educador, el padre, la madre le tendrá que decir, cómete el filete con el cuchillo. Y ya sabes que se corta así, se toma así. ¿Cómo? Primero cuchillo sí y cuchillo no. Claro, te tienes que adaptar a la mente de ese niño. Pues esto nos pasará con montones de pasajes, igual que al elegir. Pues a un niño pequeñito, por un lado te pones allí un juguete de 1000 colores, un transformer de esos, y aquí una quiniela de 15 aciertos, un pelo de 15, y el niño va por el juguete, porque no tiene capacidad de entender que esto le va a dar 300.000 juguetes de esos. Lo entendemos, ¿verdad? Pero bien, lo más importante de este mensaje es la manifestación de Dios al hombre, porque Dios iba revelándose en la medida en que el hombre era capaz de asimilar. Si nos vamos allá por 1750 a.C., en la época de Abraham, para Dios hacerse entender con Abraham y en la mentalidad de aquel entonces, fijaros, hace pues eso, 2000 años antes de Cristo más otros 2000, hace 4000 años,
¿Qué le podía prometer el Señor a aquel hombre para que le siguiera, para que estuviera de acuerdo con él? Pues te haré padre de un gran pueblo, multiplicaré tu descendencia, mira las arenas del mar, etc. No quiero meterme demasiado en la cita en sí, lo explicaremos cuando lleguemos ahí, justo porque vamos a ver la historia de la salvación. Y esto, por ejemplo, compararlo con una cita cualquiera de los evangelios de San Lucas, en el que dice: amad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen, está dispuesto a dar la vida. Si eso se lo dice a Abraham, lo entendemos, ¿a que sí? Pues bien, esta revelación ha de ser progresiva en virtud, como hemos dicho, de la capacidad del hombre de entenderlo. Y este mensaje de la revelación de Dios al hombre tiene que ir ascendiendo en intensidad. Por tanto, dos cosas. Primero, el mensaje es exclusivamente religioso, y segundo, Dios tiene que valerse de hombres, de costumbres, de hechos y palabras que permitan al hombre de cada época entender el mensaje. Dios se valió de un pueblo, como veremos, que va a ser el receptor, el custodio del mensaje. Vamos a intentar ver, ya explicamos un poquitín el cual ves, que ya sé que no lo veis, porque desde ahí no veis ni los números ni nada, pero os lo creéis, o sea, yo lo digo y os lo creéis. De todos modos, esto lo tengo yo hecho en papel, o sea que a ver si el próximo lunes me acuerdo, lo fotocopio para que tengáis un poco datos de lo que queremos representar con esto. Dios es eterno, es una línea completamente horizontal, es el mismo ayer, hoy, siempre. Sin embargo, el hombre, como hemos dicho, sujeto al progreso, va creciendo en su conocimiento de menos a más. Entonces yo he representado aquí, pues desde el año que no sabemos, ponemos en el cuadro 2 el 1750, época de Abraham, y de 1750 para adelante lo que llamamos prehistoria. Hablaremos del curso, o sea, de esto concretamente en el curso. Y lo hemos dividido en 14, pues por tomar un número muy bíblico. ¿Por qué 14 es un número muy bíblico? Me diréis. Porque es el doble de 7. Y el 7 es plenitud. Y en Apocalipsis esto se ve fenomenal. Las 7 copas, las 7 plagas, los 7 ángeles. El Apocalipsis está lleno de septenarios. Bien, pues nosotros hemos cogido el doble de 7. Por poner, como digo, un número muy bíblico, ¿no? Porque por hacer grandes hitos en la historia de la salvación. Desde 1750 a.C. hasta el año 0, con la llegada de Cristo. Porque, como sabéis, Cristo es tan importante, tan relevante en la historia, que parte de la historia en dos: antes de Cristo y después de Cristo. Cada pueblo en su origen tiene su propio calendario y lo denominan de una manera, ¿no? Ha prevalecido, por ejemplo, el calendario chino, que ha llegado hasta nuestros días, tal cual lo celebran, y ellos le ponen el nombre de un animal. Este es el año del escorpión, este es el año del toro, este año no sé qué. Bueno, pues dentro de todos esos calendarios mundiales es tal la relevancia de Cristo, de este personaje en la historia, desde el punto de vista humano y lo sobresaliente que tiene para una gran parte del género humano, que todos estuvieron de acuerdo en dividir la historia en dos. Y marcamos como 0 el año de Cristo, que curiosamente sería el -7. -7 o -6, por una razón, y es que cuando se intentó concordar las fechas con el calendario romano, el que hizo el calendario, seguramente que volverá a salir esto en el curso, se equivoca un pelín y sitúa, concordando con el calendario romano, 6-7 años antes de Cristo. Es decir, ahora estamos en el 2014, y tuviéramos que poner una hipotética tarta de cumpleaños de Jesucristo ahora por Navidad, no pondríamos 2014 velas, pondríamos 2021. Y me habéis cogido así la idea, ¿verdad? Pues bien,
Decía, lo tenemos dividido así, como en 14 grandes ciclos, para explicar 1750 época de Abraham, 1250 época de Moisés, 1100 la época de los jueces, hacia el año 1000, para no equivocarnos, es el esplendor del reino. No sé si vamos a llegar este año siquiera a la monarquía, es probable que lo quedemos por aquí, pero bueno, a lo mejor llegamos a la monarquía en el año 1000. La época de Salomón, su hijo, 975, a la muerte de Salomón se divide el reino, ponemos el 929, luego siguiendo la línea de Judá, el 721, la conquista por Babilonia en el año 537, no, 587, perdón, en el 538 es la época de Ciro, la vuelta del destierro, en el 330 este gran estratega militar extraordinario, que además impuso su lengua, Alejandro, en la época helénica, en que se conquista todo el mundo, hacia el año 330, surge la lucha de los macabeos, Matías Macabeo y sus hermanos, contra este helenismo que pretende meter ahí a calzador en el pueblo judío, receptor del mensaje, alrededor del año 180. Con Herodes estamos ya en el año 40 y el año 0 la época de Cristo. ¿Por qué he pintado esto así? Con esta fórmula de año. Por algo muy sencillo que os voy a contar. Si Dios hubiese revelado en el espacio de Abraham, aquí, en el 1750, cosas como las que reveló en cuadro 12, en la época de los macabeos, desde el punto de vista gráfico ya lo dice todo. Todo este contenido, toda esta revelación no cabe aquí. Eso significa, el hombre de esta época no era capaz de entender lo que sí entendían ya aquí. En la época de los macabeos, pues ya se cree la existencia del alma, la vida de ultratumba, es la cita esa preciosa, podéis copiarla para verla en casa, segunda Macabeos 12, 42 a 46. Ahí ya dice que es bueno orar por los muertos, que esta oración a favor del difunto le purifica de sus faltas o pecados pendientes de purificación, y todo ello con el pensamiento puesto ya en la resurrección. La época de Abraham, por supuesto, pero nada de nada. Esta revelación, que ya es comprensible, hombres del año 180 a.C., recordad que los años se cuentan en sentido inverso, ¿no? Si hemos dicho que el cero parte de la historia, pues nos dice eso que es comprensible del 180 no lo hubiera sido en el año 1000 y pico, 1800, 1750 a.C. Y hay detalles simpáticos. ¿Os decía que no íbamos a leer nada? Sí, vamos a leer un par de citas. Venga, ¿cuántos valientes han traído Biblia hoy? Venga, pues uno que me busque Éxodo 20:17 y otro mientras va buscando Deuteronomio 5:21. Por ejemplo, para ti, ¿cómo te llamas? No, es que yo no sé usarla. Ah, bueno, pues alguien que la sepa usar, de momento. Pues Deuteronomio 5:21 para uno y el Éxodo, que es el segundo de la Biblia, Éxodo 20:17 y Deuteronomio 5:21. Esto es que es mejor que lo digamos, porque yo lo podía decir y sé que me creéis, pero así por lo menos hacemos un debut con de lectura. Éxodo 20:17. El que lo tenga que lea, que lo diga. No desearás la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni perfecto, perfecto. Muy bien. Esa es la primera enumeración de la ley que nos encontramos en la Biblia, en el libro del Éxodo. En el libro de Deuteronomio, significa segunda ley, deutero después, encontramos de nuevo la enunciación del decálogo. Vamos a ver, sin perder de vista lo que ha leído Alicia, cómo se nos cuenta en Deuteronomio 5:21. ¿Alguien tiene Deuteronomio? Pues alto y fuerte.
no desearás la mujer de tu prójimo, no codiciarás su casa, su campo, su siervo o su sierva, Perfecto. su buey o su asno. Correcto, correcto, hasta ahí, muchas gracias. ¿Habéis pillado la diferencia? ¿No la habéis pillado? Vamos a leerlo de nuevo. A ver, Alicia, lee la tuya y luego la tuya un poquito más alto. Me he perdido 20. 20-17. No desearás la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno. Correcto. ¿Quieres seguir leer tú la de No desearás la mujer de tu prójimo, no codiciarás su casa, su campo, su siervo o su sierva, su buey o su asno. Perfecto. Fijaros que ambos libros son del Pentateuco y ambos libros están enunciando la misma ley. Pero mientras en el primero es no desear la casa de tu prójimo, y metido en la casa del prójimo va la burra, todas las cosas de la casa, en la enunciación de esa misma ley en otro libro posterior, el Deuteronomio, nos encontramos: no desearás la mujer de tu prójimo, ni su casa con no sé qué, no sé qué, no sé qué. No cabe duda que hay un salto cualitativo tremendo, ¿no? Mientras en la primera enunciación la mujer es una cosa más, un objeto, aquí nos encontramos con que la mujer toma cargo de naturaleza, y es, claro, uno se encuentra con esto y dice, o se agarra, es broma, obviamente, estoy haciendo un sarcasmo. Es decir, alguien que por lo visto, vamos, que sea un poco así machista. Esto es una cosa más dentro de la casa, que lo dice el libro del Éxodo. Lleva razón. Ahí figura una cosa más dentro de la casa. Pero ella, que sabía mucho, dice, no te has leído la Biblia, majete. Porque en el Deuteronomio dice, no desearás la mujer de tu prójimo, y luego la casa, las cosas, no sé qué, ¿verdad? Pues bueno, esto, y se nos va el tiempo, lo dejamos aquí hoy, si os parece. Es ir viendo lo que puede representar una cita en un concreto marco histórico. Pues bien, más ejemplos de esto veremos el próximo día. Como os he dicho, y para que no os pille tan de susto como hoy, pondremos las citas ahí, de manera que tranquilamente uno, con mucha paz, busca la cita, se atreve a leerla, pues la lee. Si alguien necesita que alguien le eche una mano para buscar citas, no sé qué, que se ponga al lado de alguien que maneja bien la Biblia. Lo que queremos es que el curso os resulte agradable, os resulte útil, que no vengamos aquí, y esto sí que lo vamos a ir viendo, no solo por ser un poquillo más listos, un poco más cultos, por saber algo de Biblia, que también, sino porque sea de aprovechamiento para mí, como cristiano, ahora, en el mundo que me toca vivir en el siglo XXI. ¿Vale? Pues vamos a rezar a la audiencia, si os parece, y el próximo día ya sabéis que hay misa a las 6:30 y que luego la charla empezará a las 7. Rezamos a nuestra Madre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen, bella como la luna, de hija del cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros, tus hijos, os parezcamos a ti, y que nuestras almas reciban tu rayo de esa belleza tuya, que no decae por los años, sino que brilla en la eternidad. María, Sol del cielo, despierta la vida donde haya muerte, ilumina los espíritus en que haya tinieblas, reflejando en los rostros de tus hijos, concédenos un deseo de tu luz y tu fervor. María, poderosa como el ejército, concédenos las vidas de gloria. Somos tan débiles, y nuestros enemigos se sobreprecen con tantos estragos, mas con tu manera nos sentimos seguros de vencerlo. Él conoce el poder de tu bien y tiene la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, temible como un ejército dorado, levantado en pie de guerra, no por el odio, sino por el alma del amor. Amén. Pues hasta el lunes, si Dios quiere.